Producción de DDT. Se estima que en total se han producido 2.000 millones de toneladas de DDT en todo el mundo. Solo en Estados Unidos, entre 1944 y 1962, se produjeron 800.000 toneladas. Luego la cantidad fue bajando y llegó a cero en 1972. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque 10 años antes apareció un libro cuyo título era La primavera silenciosa. La autora era una bióloga que se llamaba Raquel Carson, y en ese libro, Raquel Carson, existe versión en castellano, lo que señaló fue que si se seguían usando los plaguicidas, si se seguían arrojando al ambiente esas y otras sustancias, contaminando, iban a terminar matando toda la vida salvaje, entre ellas los pájaros, y las primaveras iban a ser silenciosas, porque no iba a haber más pájaros para cantar. Siempre una mujer salvando los... Lo que hizo Raquel Carson fue reunir evidencia científica que ya estaba de las décadas, de los años anteriores, pero no había llegado a la opinión pública, donde se mostraban algunos efectos indeseables del DDT y otras sustancias. Lo que hizo también fue siempre interpretar todo, no lo digo yo, lo dicen quienes han leído cuidadosamente ese libro científico, siempre interpretaba todo de la peor manera posible, pero ella lo que quería era llamar la atención, cosa que en realidad tenía razón y resultó. El tema central del libro fue el DDT y sus efectos dañinos sobre el ambiente y los seres vivos. Uno es que vimos que tiene átomos de carbono y de cloro, y esa unión es muy resistente. No se rompe fácilmente aunque se lo exponga a la luz, aunque se lo exponga al agua. En general las bacterias no la rompen tampoco. Por esa causa el DDT perdura mucho en el ambiente. Tiene una vida media de unos 20 años. Acá tenemos algunos de los que mencionabas vos: aldrin, clordano, dieldrin, DDT. Más de una docena de años después de aplicarlos en el ambiente, todavía hay un importante porcentaje de la molécula intacta. Eso quiere decir que si el DDT tiene una vida media de 20 años, quiere decir que si yo aplico 1 kilo de DDT en un campo, al cabo de 20 años todavía hay alrededor de 10 kilos que no fueron tocados, no se transformaron en otra cosa, no se degradaron, sigue siendo DDT. Es una molécula muy lipofílica, es decir, no es soluble en agua, es soluble en sustancias no polares o en grasas. Eso hace que se acumulan los seres vivos donde hay mucha grasa, en las membranas celulares, en los cuerpos grasos, en la grasa de cualquier parte del organismo. Y es un lugar donde se puede acumular el DDT y otras moléculas lipofílicas. Y esas dos cosas, la gran estabilidad y la gran lipofilicidad, hacen que se biomagnifique. Hace 40 o 50 años era común tratar los cuerpos de agua con DDT para matar las larvas de los mosquitos, y se aplicaban grandes cantidades. Y entre quedarse en el agua o pasar a los seres vivos, el DDT pasaba a los seres vivos por sus propiedades lipofílicas. Entonces se acumulaba, por ejemplo, en el plancton. Después, cuando los peces pequeños ingerían plancton, ellos estaban recibiendo DDT del agua, que también pasaba a sus cuerpos, pero también a través de su dieta. Los peces más grandes que se comían a los pequeños estaban recibiendo el DDT que estaba en el plancton, más el que estaba en los peces pequeños, más el que recibían del agua. Y así sucesivamente, de tal manera que cuando llegaban al extremo de la cadena trófica, las aves que se comían a los peces, estas aves comían peces que tenían tanto DDT que ese DDT las mataba. Por eso muchas aves se vieron afectadas. Fíjense que desde el agua hasta el último eslabón, la concentración aumenta 10 millones de veces. Entonces, a pesar de que la toxicidad del DDT es relativamente baja, esa concentración a lo largo de la cadena trófica lo convierte en peligroso por la cantidad que se acumuló. También se vio que el DDT altera el metabolismo del calcio en las aves, y por esa razón las aves expuestas al DDT ponen huevos con cáscaras muy frágiles que se rompen fácilmente. El grosor de la cáscara de los huevos de los halcones peregrinos a lo largo del tiempo, desde 1900
hasta 1970. Y fíjense que si bien el grosor varía mucho, hay un gran cambio en la época en que se empezó a usar el DDT, donde el grosor disminuyó en forma considerable. Las poblaciones de águilas calvas, que es el animal representativo de Estados Unidos, el símbolo animal de Estados Unidos, en el estado de Florida. Acá hay números de nidos avistados en un área determinada y vemos que también en la época en que se empezó a aplicar el DDT hubo una drástica disminución en la cantidad de nidos, siempre en esa misma área. Y el otro problema, que mencionaste varias veces, es las poblaciones de insectos se volvieron resistentes al DDT. Pero aclaremos que eso no es una propiedad del DDT. Cualquier población de insectos expuestas a cualquier insecticida va a tender a volverse resistente. Después al final vemos los detalles de eso si quieren. Entonces se empezaron a detectar casos de resistencia al DDT, lo cual se traducía en que el DDT dejaba de ser efectivo para controlar esas plagas. Entonces ya tan temprano como en 1946 se detectaron moscas resistentes al DDT en Suecia y en los siguientes años en muchos otros países. Y seguramente había mucho más, pero como en esa época no se entendía bien qué era la resistencia y no se le prestaba suficiente atención, puede ser que en muchos lados ni siquiera se dieron cuenta que se habían hecho resistentes. Algo similar pasó con los mosquitos. Y la cuestión es que en muchos países las enfermedades que casi habían sido desaparecidas gracias al control de insectos volvieron a niveles similares y en algunos casos superiores a los anteriores a la época del DDT. Todo esto llevó que a partir de 1972 se prohibió su uso en Estados Unidos y al poco tiempo en otros países, generalmente europeos. Se comprendió que no era cuestión de encontrar un plaguicida, empezar a producirlo enseguida, empezar a arrojarlo sobre el planeta, sino que había que hacer legislaciones apropiadas, vigilancia apropiada, había que buscar nuevos plaguicidas que no tuvieran todos esos efectos indeseables del DDT, y nuevas estrategias para el control de plagas que, por ejemplo, no incluyeran la aplicación de plaguicidas. Y entonces, lo que era una caja negra se transformó en una caja translúcida. Actualmente, en muchos países, una vez que se descubre un insecticida, para comercializarlo hay que estudiar cómo se comporta en el suelo, cómo se comporta en el agua, en el aire, si se transforma o no en el ambiente y en qué se transforma, cuál es su modo de acción, es decir, de qué manera ejerce su efecto insecticida, afectando qué proceso interno del insecto. ¿Qué pasa con el metabolismo? ¿En qué se transforma dentro de los organismos? Si afecta o no y en cómo lo hace organismos que no son plagas, incluidos los seres humanos. Y finalmente, con toda esta información se hace un análisis de riesgo, que es lo que tienen en cuenta las autoridades de cada país antes de autorizar o no la venta de un producto insecticida o plaguicida. En Argentina hay dos organismos que se encargan de eso, el SENASA y el ANMAT. En el SENASA se encarga del registro de plaguicidas para uso agrícola. Cualquier plaguicida para uso agrícola que se quiera vender en nuestro país debe contar con la autorización del SENASA. Y cualquier plaguicida que se quiera vender para usar en los domicilios debe tener la autorización del ANMAT. Y en ambos casos, estos trámites implican que la empresa que quiere vender el producto debe presentar estudios, ya sean que estén publicados en revistas científicas o si no lo están, que ella misma debe pagar a un laboratorio para que los haga, donde se estudian la toxicidad de los productos en mamíferos, qué pasa con su toxicidad por vía oral, qué pasa con su toxicidad por vía dérmica, qué pasa con su toxicidad si es inhalado,